Shalom, shalom, eh, queridos Ajina Hayot, hermanitos y hermanitas del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos en este día tan precioso, tan bonito, ¿verdad? Que nuestro Padre nos regala. Eh, vamos a, voy a compartir con ustedes un tema, hermanos, hermanas, ¿verdad? Vamos a desvirtuar lo que es la doctrina cristiana de lo que le llaman ellos la Trinidad. Vamos a desvirtuar la verdad y también vamos a conocer en este tema también, ¿verdad? Si es correcto hacer la inmersión en agua, que es más llamado bautizo, en el nombre de Yahshua, ¿verdad? O como dicen nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Que debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo, y ellos le llaman del Espíritu Santo, que es la Ruach HaKodesh, ¿verdad? Basándose en un verso de Mateo capítulo 28, verso 19, ¿verdad? Ellos se fundamentan con ese verso para decir que el bautizo, como ellos le llaman, ¿verdad? Debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a ver, ¿verdad? Si eso es correcto. Y en su caso, ¿verdad? En el nombre del Padre, pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre de la Ruach HaKodesh? O de, como le llaman ellos, el Espíritu Santo. Voy a pedir permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para iniciar con este tema, ¿verdad? Es muy importante este tema porque de aquí vamos a sentar las bases, ¿verdad? Para ver el siguiente tema, que es sobre la inmersión en agua, el mal llamado bautizo, ¿verdad? Pero es necesario que conozcamos primeramente este tema, ¿verdad? Voy a pedir entonces permiso a nuestro Padre para iniciar. Baruch atah Yahweh Eloken Yak Melech Haolam Asher Ba'ar Banu Mikol Hamim Benatán Lanu el Torato Baruch atah Yahweh Noten HaTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Amén de amén. Ok, mis queridos Ajín, Ajayot, vamos a partir, ¿verdad? Precisamente del verso de Mateo, que en hebreo es Matillac, que es lo correcto, ¿verdad? Mateo capítulo 28, vamos a leer el capítulo 28 del 18 al 20, ¿verdad? El tema en sí es que si es correcto hacer la inmersión en agua, mal llamado bautizo, en el nombre de Yahshua. Y, ¿verdad? Y a su vez vamos a desvirtuar la doctrina cristiana, católica, de la Trinidad. ¿Por qué creen nuestros hermanos cristianos católicos, también algunos evangélicos, pentecostés, adventistas, etcétera? ¿Por qué creen, verdad, que cuando ellos hablan de Trinidad, ellos creen que es uno solo? Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como ellos dicen, es una sola persona, ¿verdad? Así lo creen ellos, ¿verdad? Entonces nosotros no. Nosotros creemos que hay una triunidad, no Trinidad, triunidad, porque el Padre es uno, el Hijo es otro y la Ruach HaKodesh o el Ruach HaKadosh de nuestro Padre es otro. Son tres personas distintas, ¿verdad? O tres entes distintos, pero que actúan en unidad. A ver si nota, vamos a entender un poquito, ¿no? ¿Por qué es unidad, triunidad y no trinidad, ¿verdad? Ahorita eso lo vamos a entender conforme empecemos a ver el tema. Bueno, vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Y dice así, fíjense bien.
del 18 dice, y Yahshua se acercó y les habló diciendo, ahí les habló a los apóstoles, ¿no? A los talmidín en hebreo. Les dice esto, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Que claro que sí, a él le he dado todo el poder. Nuestro Padre, ¿verdad? Le da su poder a su Hijo unigénito, que es Yahshua, nuestro Mashiach. Verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, haciéndoles la inmersión en agua, mal llamado bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice aquí en la Reina Valera 1960. Es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y de la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén de amén. Bueno, ¿por qué amén de amén? Bueno, porque ahí termina el libro de Mattillac, ¿no? Mal llamado Mateo. Bien, bueno, ya vimos ahí, ¿verdad? De ahí se basan nuestros hermanos cristianos, católicos, evangélicos, etcétera. Se basan para decir, ¿verdad? Que la inmersión en agua, el que le llaman bautizo ellos, debe de ser en el nombre de las tres personas, ¿verdad? El nombre de los tres. ¿Y por qué dicen? Y ellos dicen que esos tres son uno solo, porque se basan en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Lo vamos a leer, ¿verdad? ¿Por qué dicen nuestros hermanos cristianos que los tres son uno solo? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como le llaman ellos, son una sola persona. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice así. Porque tres son los que dan edut, mal llamado testimonio, en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, que es la Ruach HaKodesh. Y estos tres son uno. Aquí es el meollo del asunto, ¿verdad, hermanos, hermanas? Está diciendo Juan que los tres son uno. Yo ya les expliqué por ahí, ¿verdad?, de la palabra Ejat, que es traducido en las Biblias como al español ya llegó como uno. Entonces, cuando dice uno, pues lógico, ¿no? Todo el hermano cristiano dice, ya ves, aquí está diciendo claramente en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, que estos tres son uno. Por lo tanto, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Eso es lo que piensan nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Católicos, evangélicos, etcétera. Bien, eso es lo que vamos a desvirtuar, hermanos, hermanas. Bueno, primeramente ya les dije yo de la palabra Ejat, que es hebrea, ¿verdad? Y que desafortunadamente yo no sé cómo llegó a esta traducción al español como la palabra uno, ¿verdad? Entonces, la palabra Ejat nunca significa uno, nunca habla de singular, nunca habla de una sola persona. La palabra Ejat es unidad. La palabra Ejat es la unión de dos o más personas. Te habla en plural, nunca te habla en singular, ¿verdad? Entonces, por eso ese es un argumento muy importante. Vean cómo se perdió las traducciones. Yo se los comenté ahí, ¿verdad? Que primeramente se tradujo la Septuaginta, que se tradujo al griego koine. Y de la Septuaginta se tradujo a la Vulgata. La Vulgata se tradujo al latín. Y de la Vulgata se tradujeron todas las Biblias católicas en español. Entonces, del latín se tradujo al español. Y ahí hay tres traducciones, ¿verdad? Pero si nos vamos a Torá, aquí no te dice uno, te dice la palabra Ejat, es lo que te habla Torá. Entonces la palabra Ejat es unidad. Ahorita lo vamos a comprobar también. Bueno, entonces, ese es el primer error de nuestros hermanos, que ellos se basan aquí en la Biblia y como aquí dice uno, dicen ellos, es uno solo, los tres son uno solo, ¿verdad? Entonces no leen Torá.
Entonces, como no leen Torah, ¿verdad? Pues nunca van a salir del error, nunca van a salir del engaño, de la mentira. Es decir, no se les va a poder abrir los ojos, despertar o quitarles esa venda, ¿verdad? Bueno, esa por primera instancia, como un argumento, ¿verdad? Entonces, eso dicen nuestros hermanos. Entonces, vamos a leer ahora lo que es el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 2 y capítulo 2, déjenme ver dónde está. Capítulo 2, el libro de Hechos, creo que está aquí. Ah, aquí está. Capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Hechos, el verso 38, fíjense lo que dice aquí. Pedro les dijo, arrepentíos y hágase la inmersión en agua, mal llamada bautizo, cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua. Aquí ya no te está diciendo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Te está diciendo en el nombre de Yahshua, para perdón de los pecados y para que recibáis el don de la Ruach HaKodesh o del Ruach HaKadosh de nuestro Padre. Yo ya les expliqué ahí, ¿verdad? Que la Ruach HaKodesh es la parte femenina o la parte materna de nuestro Padre. Y el Ruach Kadosh es la parte masculina o la parte paternal de nuestro Padre, ¿verdad? Ya se los expliqué ahí. Hay un tema más profundo en cuanto a eso, luego lo vamos a ver. Pero entonces, dice Pedro, aquí está diciendo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Lo que está diciendo Pedro, que se hagan la inmersión en agua en el nombre de Yahshua. No está diciendo el nombre de los tres. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Quiénes están lejos de Israel? Nosotros, hermanos, hermanas. Para nosotros la promesa. Dice, para cuantos el Adón, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nos llamare. Dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Adón, nuestro Elohim, nos llamare, ¿verdad? Es decir, a todo su pueblo escogido, a todo su remanente fiel, sus ovejitas perdidas de la casa de Israel, que andamos dispersas por todo el mundo, ¿verdad? Eso ya se los, ¿verdad? Ya se los compartí, hermanos, hermanas. Entonces, aquí está diciendo Pedro, pues, que es en el nombre de Yahshua. Ahora, pareciera que se está contradiciendo, ¿verdad? Hermanos, hermanas, pareciera que se está contradiciendo aquí las escrituras, ¿verdad? Porque Mateo 28, 19 me está diciendo que la inmersión se tiene que hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 2:38 me está diciendo Pedro que la inmersión es en el nombre de Yahshua nada más, ¿verdad? Ok, es una pregunta, y es una duda, es una inquietud, y ahorita la vamos a aclarar esa. Bueno, vámonos a Juan, vamos a leer ahora Juan, las buenas nuevas, el mensaje de las buenas nuevas de salvación de Yahanan, mal llamado el Juan, mal llamado el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 5, verso 43. Fíjense lo que dice el 43. Yahshua lo que está diciendo aquí. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense lo que está diciendo Yahshua. Entonces, si dice Yahshua que él vino en el nombre de nuestro Padre, entonces, ¿cuál es el nombre de nuestro Padre? ¿Y cuál es el nombre de Yahshua? Bueno, lo vamos a ver. Vamos a ir, ¿verdad? A Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 23. Éxodo 23, 21. Capítulo 21. 23. Vamos a leer del 20 al 21. Fíjense lo que dice. Dice aquí nuestro Padre Yahweh, dice, he aquí yo envío mi Malach, mi ángel,
delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Verdad? Ese ya se los expliqué yo en otros temas, ¿verdad? Si nuestro Padre se llama Yahweh, ¿verdad? Y su Malak lleva el nombre de él, entonces ¿cómo se va a llamar el Malak de Yahweh? ¿Cómo se va a llamar? Yahweh, ¿no? ¿Verdad? Si nuestro Padre se llama Yahweh y el ángel que es su hijo lleva su nombre, entonces ¿cómo se va a llamar? Pues Yahweh. Yahweh Hijo. Yahweh Padre, Yahweh Hijo. Ya se los expliqué yo en otros temas, ¿verdad? Que acabamos de ver anteriormente. Entonces, está hablando de Yahweh Padre y Yahweh Hijo. Yahweh Hijo es Yahshua en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué no era conocido como Yahshua todavía? Porque era en el antiguo pacto, porque todavía no venía Yahshua. Estaba anunciado, ¿verdad? Estaba anunciado en Torá, en los profetas y en los salmos, que iba a venir Yahshua como el Cordero, a sacrificarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso vino y eso lo anunciaron, ya estaban anunciados, estamos hablando de 3000 años antes de la venida de él, ¿verdad? Entonces, pero antes el nombre de él era Yahweh, pero Yahweh Hijo, ¿verdad? Porque el nombre de nuestro Padre es Yahweh, ¿verdad? Igual que el Hijo, pero es Yahweh Padre y Yahweh Hijo, ¿verdad? Eso por ahí ya se los enseñé, ¿verdad? Ya se los compartí. Entonces, fíjense, aquí dice, vamos a leer un poquito también lo que es Mateo, ¿no? Para que vean cuando nace Yahshua, ¿verdad? Y dice, fíjense lo que dice. Vamos a ir a Mateo 1:21, dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua. Aquí dice en la Biblia Reina Valera 1960 dice Jesús, ¿no? Pero si vamos a una Torá, dice Yahshua. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense bien, vamos a seguir en el 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón por medio del profeta. ¿Qué profeta lo dijo? Pues lo dijeron varios, lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías, Zacarías, Ezequiel. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Aquí en la Reina Valera, como es Biblia católica, dice Emanuel, pero en realidad Torah, el nombre verdadero es Immanuel. Dice que traducido, aquí dice, vean lo que dice la Reina Valera, que traducido es Dios con nosotros. ¿De dónde traducido? ¿A poco Emanuel significa Dios con nosotros? ¿Verdad? No, error de nuestros hermanos cristianos. Entonces, por eso tienen que leer Torah, tienen que aprender Torah, porque miren, es Immanuel. Si nosotros tomamos las vocales de Immanuel, ¿cuáles son las vocales? Es la I, la A, la U y la E. ¿Y cómo se pronuncia? Junten la I, la A, la U y la E. Yahweh. Yahweh. Aleluya. Yahweh. El nombre de nuestro Padre y el nombre de su Hijo amado. Aquí en el 21 dice claramente, dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Yahshua, ¿qué significa? Yahweh salva. Vean qué contundente, ¿no? Eso significa Yahshua, y Yahshua lleva el nombre de nuestro Padre. Yahweh, el nombre de nuestro Padre Yahweh está en el nombre del Hijo, que es Yahshua, y que significa Yahweh salva. Vean, o sea, qué revelación, hermanos y hermanas. Por eso este tema está cortito, pero con mucha revelación, ¿verdad? Entonces, aquí claramente lo voy a anotar porque no lo tenía anotado, este de Mateo 1:21
al 23. Mateo 1, 21 al 23. Es que quién sabe por qué no lo noté. Bueno, entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Ya vimos que nuestro Padre es Yahweh, ¿verdad? Y su ángel, también conocido como Yahweh Hijo, en el antiguo pacto es Yahshua. Y en el capítulo 23 de Éxodo, mal llamado Éxodo, que es Shemot, verso 21 y 22, claramente está diciendo nuestro Padre que su ángel lleva su nombre. Y si nuestro Padre se llama Yahweh, pues el ángel lleva el nombre de Yahweh, ¿verdad? Que es Yahweh Hijo. Muy bien, aquí ya vimos en Mateo 1, 21 al 23, ¿verdad? Que nacerá un hijo y su nombre será Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque si fuera Jesús, ¿ustedes creen que Jesucristo significa salvación? No, por supuesto que no, no tiene ni un significado. Además, Jesús en hebreo es, he aquí el caballo, hermanos, hermanas. He aquí el caballo, ¿verdad? Entonces, eso ya se los expliqué yo, ¿no? Acuérdense de Pegasus, el caballo volador. Y este es Jesús, he aquí el caballo, sus es caballo. Por eso es Pegasus, es el caballo volador, ¿verdad? Entonces, aquí es Jesús, que significa he aquí el caballo, ¿verdad? Entonces, eso ya se los expliqué yo en otra enseñanza. Bien, entonces aquí está diciendo claramente, y aquí dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, ¿verdad? Que traducido es Yahweh con nosotros. Es decir, Yahshua, eso significa Yahweh salva, Yahweh con nosotros. Eso significa, hermanos. Entonces, ya vimos que nuestro Padre lleva el nombre de Yahweh. Ya vimos que su Hijo Yahshua, ahí está el nombre del Padre. Está el nombre del Padre en el Hijo y el nombre del Hijo está en el Padre también, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a leer el capítulo 14, 26 de también mal llamado el Evangelio de Juan, ¿no? Que son las buenas nuevas de salvación anunciadas por Yahanan, mal llamado Juan. Vamos al 14, 14, verso 26. Dice así, fíjense bien, verso 26 dice: Mas el Consolador, fíjense bien, el Ruach Kadosh, mal llamado Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense lo que dice Yahshua. Mas el Consolador, el Ruach Kadosh, mal llamado Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yahshua. Por eso, ¿cómo se llama la Ruach HaKodesh? Ruach Yakodesh. Lleva el Yah de nuestro Padre Yahweh, lleva el Yah de su Hijo amado Yahshua. Vean qué precioso está esto. Entonces, por eso dice Yahshua aquí, que enviará el Consolador en su nombre. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Entonces, por eso es importante, hermanos, hermanas, hacer la inmersión en agua. Porque haciendo la inmersión recibimos la Ruach Yakodesh. Recibimos la Ruach Yakodesh. Es decir, a nosotros nos sella nuestro Padre en nuestras frentes, ¿verdad? Con Yahshua. Y al tener el nombre de Yahshua, tenemos el nombre del Padre y el nombre de la Ruach Yakodesh. Aleluya. Acuérdense cómo recibió cuando hizo la inmersión Yahshua, ¿verdad? Que recibió la Ruach Yakodesh, que recibió la paloma blanca, ¿verdad? Y nuestro Padre, ¿qué dijo? Él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, vean lo contundente aquí. Vamos a confirmarlo en Gálatas. Vamos a confirmarlo, hermanos, hermanas, en Gálatas 4, capítulo 4, verso 6. Vamos a confirmarlo, ¿verdad? Déjame, ¿dónde es Gálatas? Creo que por acá. Ok, Gálatas capítulo 4, verso 6. Vamos a leer desde el 4, fíjense, porque Gálatas está un poquito revelador aquí. Dice desde el 4.1.
Pero también digo, aquí es Shaul de Tarso, ¿no? Mal llamado Pablo el que está hablando. Pero ¿a quién le está hablando? A Galatín, a la congregación de Galatín, mal llamada iglesia, ¿eh? No es iglesia, es congregación. Es decir, puede ser en hebreo que es la quejilá o la cajal. Pero vamos a llamarle congregación en español, ¿no? 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Adón, mal llamado Señor, de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo Torah, o sea, bajo la ley, dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo Torah, bajo la ley, así le nombran aquí, en Reina Valera, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, cuando recibimos a Yahshua en nuestros corazones, pasamos a ser ya hijos de nuestro Padre, ¿verdad? Y nuestro Padre pasa a ser Padre de nosotros, pero a través de Yahshua, no en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Eso ya también se los expliqué. Dice el 6 del puntual, y por cuanto sois hijos, Yahweh envió a vuestros corazones la Rúa Yacodéis de su Hijo, o el Rúa Kadosh de su Hijo, el cual clama a Padre. Ab significa Padre, o Abi, mi Padre. Aleluya. Volvemos a repetirlo. El verso 6 del capítulo 4 de Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Yahweh envió a vuestros corazones, aquí más llamado el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de su Hijo, dice. Aquí es la Rúa Yacodéis o el Rúa Kadosh de su Hijo, es decir, de Yahshua. Nos envió la Rúa, el Rúa Kadosh o la Rúa Yacodéis de Yahshua, el cual clama a Padre. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, aquí está comprobando lo que está diciendo en el mal llamado Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, que dice Yahshua que él enviaría el Consolador, pero dice que lo enviaría en su nombre. Por eso aquí está confirmando Pablo, ¿verdad? Que la Rúa Yacodéis viene en el nombre de Yahshua, ¿verdad? Aleluya, aleluya, hermanos. Entonces, vamos avanzándole en este tema. Fíjense bien, vamos a leer ahora, bueno, ya leímos 14:26, Gálatas 4:6. Ahora vamos a leer el mal llamado Evangelio de Juan 16 del 13 al 15. Fíjense lo que dice. Desde el 12, vamos a leerlo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso le dice Yahshua a los apóstoles. Pero cuando venga el Rúa de verdad, o sea, cuando venga la Rúa Yacodéis, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, ¿cómo es que nos llega la revelación? A través de la Rúa Yacodéis o del Rúa Kadosh de nuestro Padre. Él me honrará, dice, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Fíjense aquí lo contundente. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Yahshua. Por eso dije que tomaré de lo mío y os lo haré saber. Para que vean ustedes que aquí nuestro Padre, ¿verdad? Pone a su disposición de su Hijo amado, de su unigénito, todas sus cosas, todo su poder, toda su autoridad, toda su potestad, hermanos, hermanas. Por eso es que nuestros hermanos cristianos se confunden, ¿verdad? De que el Padre es el mismo, porque ellos no creen que hay un hijo que tiene el mismo poder que el Padre, porque el Padre le complace dárselo al Hijo, simple y sencillamente. Y el Hijo, como dice aquí, Juan, como dice Juan, ahorita primera de Juan 5:7, el Verbo,
el Padre, el Verbo, dice, y la Rúa Yacodé. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es el Hijo. Ahí claramente lo dice en primera de Juan 5:7. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice ahí en la Reina Valera. ¿Quién es el Verbo? Pues el Verbo es el Hijo. Y el Hijo preexiste con el Padre desde antes de la fundación de este mundo. Hermanos, hermanas. Entonces, ¿quién vino como ser humano? Como dice la Biblia, ¿quién se hizo carne y vino como ser humano? Pues el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Yahshua. Yahweh salva. Aleluya. Y fíjense, entonces, cuando dice aquí, ¿verdad? En Mateo 28:19, que vayan y hagan la inmersión en agua, mal llamado bautizo, en el nombre del Padre, el Hijo y la Rúa Yacodé, o el Espíritu Santo, como dice la Biblia, ¿verdad? Hermanos, hermanas, ¿y por qué Pedro dice que en el nombre de Yahshua? Pues es la misma. No sé si ya lo captaron, ¿verdad? Es decir, tú puedes hacer la inmersión en el nombre de nuestro Padre Yahweh, de su Hijo Yahshua y de la Rúa Yacodé, ¿verdad? O lo puedes hacer tú en el nombre de Yahshua. Porque si tú lo haces en el nombre de Yahshua, lleva el nombre del Padre. Lo haces también en el nombre del Padre y en el nombre de la Rúa Yacodé. Porque Yahshua lleva el Yah de nuestro Padre Yahweh y lleva el Yah de la Rúa Yacodé, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro dice, háganlo en el nombre de Yahshua. Porque al hacerlo en el nombre de Yahshua, lo haces en el nombre de los tres, ¿verdad? Eso es lo correcto. Entonces, no hay ninguna contradicción. Desafortunadamente, nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? No tienen esa revelación. Entonces, porque les preguntaría yo entonces, a ver, ¿quién es el nombre del Padre? ¿Jehová? ¿Quién es el nombre del Hijo? ¿Jesús? ¿Y el nombre del Espíritu Santo? Entonces ahí con ellos sí existe la contradicción. Entonces, ¿por qué en todo caso Pedro dice que se haga la inmersión en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Verdad? Si acá en Mateo dice que el nombre de que lo hagas en el nombre de los tres, ¿verdad? Entonces no hay congruencia para que vean. Jesús no significa Jehová, ni Jesús significa el Espíritu Santo, como dicen ellos, nuestros hermanos católicos. ¿Verdad? No hay congruencia. Por eso ellos dicen, a ver, ¿por qué no coincide aquí? Las escrituras no coinciden. Por eso traen un debate de la Trinidad. Hermanos, hermanas, si ustedes se meten al YouTube, es increíble cómo se debate ese tema entre cristianos y católicos, etcétera. Es increíble y no lo entienden, no tienen revelación. Nunca lo van a entender porque la misma Biblia les está contradiciendo, aparentemente, porque ellos no leen Torá. Si ellos leyeran esos mismos versos, pero en Torá, ahí se les aclarara todo se les aclarara. Pero no lo quieren hacer, hermanos, hermanas, no lo quieren hacer nuestros hermanos cristianos, pues nunca van a salir del engaño, de la mentira. Nunca se les va a quitar, se les va a caer la venda de los ojos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a leer Juan. Vamos a cerrar con Juan 17, que está precioso. Ahorita se lo voy a compartir. Casi todo el capítulo 17, léanlo. Está precioso. El capítulo 17 de, mal llamado el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a leerlo, ¿no? Porque está precioso aquí, ¿no? Y también tiene mucha revelación. Fíjense lo que dice. Dice, capítulo 17, ¿no? De mal llamado Juan. Mal llamado el Evangelio de Juan. Dice, estas cosas habló Yahshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Honra a tu Hijo para que también tu Hijo te honre a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua, a quien has enviado. Aquí claramente habla de la unidad. Yo te he honrado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, honra tú
Hónrame tú al lado tuyo, con aquella honra que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí es contundente, hermanos. Está hablando de la preexistencia del Padre y del Hijo, desde antes de la fundación del mundo. Continuamos en el 6, verso 6. He aquí, he manifestado tu nombre, dice, a los hombres que del mundo me diste, para que vean que también Yahshua vino a dar a conocer a nuestro Padre, ¿verdad? A dar a conocer el nombre y las obras de nuestro Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, es decir, tu Torah. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quiénes son de nuestro Padre? Yo ya se los expliqué, hermanos, hermanas. ¿Quiénes somos? Por las almas que le somos obedientes allá en los cielos, que habitamos allá en el tercer cielo con nuestro Padre, porque allá está la Yaruchalaim, la ciudad Kadosh de nuestro Padre, la celestial. Esto es contundente. Lean todo el capítulo. Vamos a continuar en el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido honrado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Kadosh. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense, para que sean uno, así como nosotros. A ver, ustedes explican cómo dice aquí que sean uno, ¿verdad? Es decir, Yahshua le está diciendo que guarde a todos los fieles, los que creyeron en nuestro Padre Yahweh y los que creyeron en Él. Es decir, a todos los discípulos. Les está diciendo que los guarde. Guárdalos en tu nombre. ¿En el nombre de quién? De Yahshua, de Yahweh. No en el Jehová, no en el Jesucristo. Hermanos, hermanas, ¿verdad? Ok, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que los discípulos y Yahshua son uno? Son uno solo, ¿verdad? ¿Cómo lo van a entender así? ¿Que va a ser uno solo? ¿Cómo lo entienden nuestros hermanos cristianos? Pues no. Pues está hablando de unidad, de la palabra ejad. Por eso lo correcto es para que sean unidad, así como nosotros. Es decir, así como tú y yo, Padre, somos unidad, también ellos para que sean unidad en nosotros. ¿Verdad? Continuamos en el 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Ya saben quién es el hijo de perdición, ¿no? El mal llamado Judas Iscariote, que es Yahudá de la ciudad de Quirio. Antes no tenían apellidos. Pero ahora dice, voy a ti y hablo en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vean cómo qué contundente es esto, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo, a nosotros. Dice, y por ello yo me purifico a mí mismo, para que también ellos sean purificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, todos sean uno, unidad. Es imposible que sean uno. ¿Cómo va a ser uno? Que sea unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unidad en nosotros, no para que sean uno. Aquí dice uno en la Reina Valera, y por eso tienen confundidos
y trastornados a nuestros hermanos cristianos, para que sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La honra que me diste yo les he dado para que sean uno, para que sean unidad. Nunca, ¿cómo van a ser uno? Si son miles los que creyeron en Yahshua y en Yahweh. Así como nosotros somos uno, dice, unidad. ¿Cómo van a ser dos? Van a ser uno. Son unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Aquí mismo lo dice, fíjense. Aquí se les barrió, yo creo, en la traducción. Yo en ellos, dice, y tú en mí para que sean perfectos en unidad. En el verso 23 del capítulo 17 de mal llamado el Evangelio de Juan. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi honra que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, para que vean que ya preexistía la unidad del Padre y el Hijo antes de la fundación de este mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que la Javá, mal llamado amor, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Aquí termina el capítulo 17, hermanos. Contundente. Y le voy a dar el último verso. Y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo haré a conocer aún. Fíjense. Tu nombre. ¿Ustedes creen que les dio a conocer el nombre de Jehová, Jesús? Claro que no, hermanas, ¿verdad? Entonces, aquí está bien contundente, aquí se demuestra en este capítulo 17 de mal llamado el Evangelio de Juan, se demuestra la unidad de nuestro Padre con su Hijo amado, Yahshua nuestro Mashiach. Y con esto desvirtuamos la doctrina trinitaria, ¿verdad? De nuestros hermanos católicos, evangélicos, cristianos, pentecostés, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, contundente, hermanos. Bueno, quería darles a conocer este tema, desvirtuando la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Para que salgan, todo esto ustedes compártanlo, hermanas, ¿verdad? Para que lleguen también algunos hermanos cristianos, ¿verdad? Que sean parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y por ahí puedan escuchar este mensaje y puedan venir a los pies de Yahshua, ¿verdad? Entonces, contundentes, hermanas, ¿verdad? Aquí termino este tema cortito, pero muy, muy sustancioso, ¿verdad? Y de mucha revelación, ¿verdad? Como siempre me da mucha alegría, ¿verdad? Saludarles a todos mis hermanas, ¿verdad? Voy a hacer la oración para cerrar ya este tema, ¿verdad? Y deseándoles siempre lo mejor, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Entonces dice, vamos a hacer la oración. Aquí la tengo. Bueno, entonces, bendito eres Yahweh, nuestro Elohim Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Que Yahweh les bendiga y les guarde, y haga su rostro resplandecer sobre ti, y te muestre su esplendor. Que Yahweh levante su rostro hacia ti, y nos dé mucha shalom en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Saludos a todos, mis Ajina Hayor, hermanitos, hermanitas. Shalom.